Señoras y señores, muy buenos días. Un enorme gusto que nos acompañen. Los saluda Leonardo Kurchenko en este foro de la salud organizado por El Financiero para responder inquietudes y dudas a todos quienes nos hacen el favor de sintonizarnos el día de hoy. Foro COVID-19, el virus que nos cambió la vida, algo que todavía estamos en proceso de aprender y de procesar. Esta transmisión está siendo llevada a cabo a través de tres plataformas distintas. En primer lugar, nuestro foro interactivo, donde esperamos la participación de todos ustedes a través de El Financiero Virtual, Midpoint, en esta plataforma digital. Gracias por acompañarnos, les agradecemos profundamente su sintonía y su conexión. Por supuesto, a través de la televisión, de nuestro canal habitual, El Financiero Bloomberg, y a través de nuestro sitio permanente de noticias en internet, elfinanciero.com.mx. A través de todas esas vías estamos en comunicación con ustedes y, por supuesto, estaremos recibiendo sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas. Y el propósito es que sea un foro interactivo. Vamos a tener 40 minutos de discusión, de análisis con nuestros expertos, nuestros panelistas invitados, y después dedicaremos 20 minutos a recibir sus inquietudes, a procesarlas, sintetizarlas lo más rápido posible para dar respuesta inmediata. Así es que les presento a nuestros panelistas invitados el día de hoy, a quien me da un enorme gusto recibir, y les agradezco a nombre del Financiero que sean tan gentiles de compartir con nosotros su tiempo, su experiencia y sobre todo su conocimiento. El doctor Alejandro Macías, quien fuera comisionado en el combate contra el AH1N1 hace una década. Doctor Macías, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, gusto de estar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Le doy la bienvenida también al doctor Samuel Ponce de León, quien coordina el programa para la salud en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, un académico, experto con una larga trayectoria. Doctor Ponce de León, bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Mucho gusto en estar con ustedes. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Y le doy la bienvenida también al maestro Salomón Chertorivsky, un servidor público de larga trayectoria, con amplia experiencia, un hombre que fue secretario de Salud y sigue hoy en la academia como profesor e investigador del CIDE. Salomón, muy buen día. Gracias por acompañarnos, maestro Chertorivsky. Leonardo, qué gusto estar contigo. Muchas gracias al Financiero, a Manuel Arroyo por la invitación. Saludos al auditorio y a los niños, pues feliz Día del Niño, y las niñas también. Feliz Día del Niño, qué oportuno mensaje. Ojalá y les podamos pintar un mejor mundo entre todos. Bueno, les pediría de apertura, si son tan gentiles, tan amables, una reflexión de inicio de dónde estamos, dónde está México frente a la pandemia. ¿Dónde estamos parados y cómo nos vemos? Empezamos, doctor Macías, si es usted tan amable, por favor. Sí, gracias. Nos enfrentamos a un fenómeno biológico de entrada que desde el punto de vista médico nos ha resultado fascinante. Es extraordinariamente interesante. Y como digo, fascinante si no fuera por todas las implicaciones que tiene. Es una enfermedad de muy alta contagiosidad que tiene un enorme potencial de colapsar los sistemas de salud. Así que nos enfrentamos a un fenómeno como no habíamos visto en muchos años. Hemos visto otras pandemias, pero esta tiene grandes implicaciones, no solo desde el punto de vista médico, por la velocidad con la que infecta a un grupo de personas, y aunque complica a una baja proporción, esa baja proporción requiere un manejo muy especializado que colapsa los sistemas de salud. Es además un fenómeno sociológico. Los médicos, el personal de salud hemos tenido que aprender también a lidiar con problemas sociales, sociológicos. Es un fenómeno económico. El personal de salud también hemos tenido que aprender cuestiones políticas. Entonces es algo muy complejo, nuevo, que no tiene antecedentes, pienso yo, en la historia de la humanidad, y del que todos estamos aprendiendo algo nuevo.
totalmente distinto, doctor. Usted luchó contra el H1N1, tuvo esa responsabilidad. ¿Es totalmente distinto a lo que vivimos hace una década? Se parece un poco, pero por lo demás es completamente distinto. Esa es una enfermedad que tiene un potencial mucho mayor de causar un colapso en el sistema de salud. Tiene implicaciones sociales, económicas sustancialmente mayores que aquellas. Entonces, sin duda que hay lecciones que aprendimos, que nos han servido, y hay lecciones también que debimos haber aprendido mejor y que nos hubieran servido para enfrentar esta crisis. Ya reflexionaremos acerca de esas elecciones. Gracias. Doctor Ponce de León, lo escuchamos, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues la pandemia por COVID-19 es un evento que marca la historia de la humanidad. Realmente tiene una carga inmensa de sufrimiento humano, enfermedades y muerte, desde luego también pobreza, desamparo. Y tendríamos que apuntarla en el registro histórico como especie a manera de una lección que tenemos que aprender. Las hemos tenido y no las hemos aprovechado. Tendríamos que tener, después de culminado este evento, cuando sea 1, 2, 3 años, la capacidad para desarrollar una estrategia desde vigilancia hasta intervención eficiente para afrontar estos fenómenos globales. Creo que la Organización Mundial de la Salud nos queda a deber este ejercicio que tendría que haber hecho y aplicado desde hace mucho tiempo. Tenemos que verla además simultáneamente, y yo creo que esto es inescapable, como una oportunidad para tener un mejor mundo, para poder aspirar a un mejor futuro como sociedad global. Y considerar que sí podemos hacer intervenciones efectivas para mitigar el calentamiento global. Y de esta manera también entender finalmente que este evento es prácticamente imparable una vez presentado y que no va a haber buenas respuestas, sino respuestas algunas menos malas que otras, pero en general las cuentas siempre van a ser terribles. Gracias, doctor. Gran reflexión. Yo creo que ese es uno de los ejes que la humanidad entera se plantea respecto a esto. ¿Seremos capaces de aprender de esto? ¿Seremos capaces de procesar las respuestas, de entenderlas con precisión? Hijo, todavía buena parte de eso está en duda. Maestro Chertorivsky, por favor. Muchas gracias, Leonardo. Mira, y déjame continuar con esto del seremos capaces de aprender. Es tan inédito lo que estamos viviendo que el aprendizaje tiene que ser de todos los días. Esto se parece mucho más al Waze. Cuando tú sales de casa y tienes una ruta ya preestablecida en tu celular con el Waze y te dice te vas a ir por acá y vas a hacer 27 minutos, una vez que tiene más información, recalcula la ruta. Creo que una de las cosas que hemos aprendido en estos meses es la necesidad constante de recalcular con la nueva información que tenemos. Ha cambiado, por ejemplo, lo que sabíamos que iba a ser, que era el R0, la tasa de contagio al principio, y la que tenemos hoy. Hay nueva información médico-científica, hay nueva evidencia y tenemos que reaccionar con esa evidencia. Si no reaccionamos, es casi como ver en el teléfono que la ruta por la que habías decidido ir está bloqueada porque hubo un accidente y no moverte de ruta. Segundo punto, Leonardo, esta doble crisis, por lo menos dos, sanitaria y económica, nos agarra a México muy mal parados. Nos agarra con un sistema de salud debilitado. A partir del 2016 empezaron a disminuir los recursos para el sector salud y a partir de la entrada de la nueva administración, los recursos no han sido mayores, desaparece el Seguro Popular, nos agarra en un mal momento de nuestro sistema de salud. Y nos agarra en un mal momento económico. Ya veníamos de un año sin crecimiento, de un año en donde los motores de la economía estaban apagados, bajísima inversión pública,
cayó la inversión privada y en ese sentido, Leonardo, pues la doble crisis que hoy estamos enfrentando, pues cuesta problemas. Por último, las reacciones de la autoridad sanitaria han sido dubitativas, han sido lentas, la gobernanza de la autoridad en el país ha sido poco clara y entonces los gobiernos estatales han estado reaccionando también, pues ahora sí que cada uno como le entiende. Y en ese sentido, en este momento que ya entramos en la fase más incremental de la curva, donde dolorosamente estamos viendo ya muchas muertes todos los días, necesitamos directrices muy claras, información muy transparente, bien comunicada, y necesitamos hacer todo lo posible para que el distanciamiento físico sea efectivo, para quedarnos en casa. Y para ello necesitamos una masiva inyección de recursos económicos por parte del gobierno para que aquellos que tienen que trabajar todos los días y ganarse el pan de cada día puedan realmente quedarse en casa. Ahí la dejo por ahora, Leonardo. Bien, muy bien, Salomón, muchas gracias. Planteabas ya este siguiente punto, que es una reflexión, les pido, acerca de política pública y política sanitaria, las medidas ordenadas por el gobierno de México en términos de oportunidad, de efectividad y de los resultados. Doctor Ponce León, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo personalmente creo que el abordaje inicial que se ha tenido en relación a esta pandemia, evidentemente con una enorme implicación en todas las actividades del gobierno. En el tema de salud ha sido abordada, yo creo que con oportunidad. Teníamos la ventaja de ser prácticamente de la última región que se vio afectada en relación a la evolución de la pandemia. Dio tiempo de prepararse, se organizaron equipos, el sector trató de organizarse de una manera uniforme, y creo que salud a nivel de gobierno federal ha establecido correctamente las medidas de intervención que se requerían en términos de pues la política pública, lo que se puede hacer en esta situación, dictar las medidas de distanciamiento implementadas de manera gradual, y yo creo que con un cierto grado de efectividad, tanto que hoy vemos una curva de crecimiento que no es la que se pronosticaba. De hecho pronosticaban un gran número de críticos y reclamaban medidas con mucha antelación. Se ha visto hoy que la oportunidad ha sido, yo diría que ciertamente correcta, y que tenemos un crecimiento que hasta ahora no ha desbordado la situación de la capacidad hospitalaria, que es el objetivo fundamental. Tenemos que entender que lo que no veamos hoy como infecciones en este periodo, eventualmente lo vamos a ver más adelante, y el objetivo, ya ha sido marcado claramente desde un principio, era tratar de no tener saturación al nivel hospitalario. Así que la oportunidad ha sido buena, la efectividad realmente vamos a conocerla en términos de lo que está evolucionando a partir de ahora. Efectivamente, como se señalaba, el sector de atención a la salud en el país está debilitado, no debilitado de 2016, sino desde mucho antes. Han sido precarias las inversiones del gobierno federal en salud. Somos de los últimos en la lista de capacidades hospitalarias, número de camas de terapia intensiva, ventiladores, especialistas, enfermeras. Así que llegamos a un escenario ciertamente crítico, en posición de máxima debilidad y en una conjunción de elementos muy complicada, porque venía el problema económico y ciertamente todo se juntó. Doctor Macías, su postura a este respecto, por favor. Sí, yo creo que sí pudieron haberse aprovechado un poco mejor ese periodo de gracia que nos dio la pandemia, porque vimos venir al enemigo desde lejos, y yo sí creo que debió haberse solicitado, puesto que el gobierno además controla las cámaras y no hubiera tenido mucho problema, un presupuesto emergente, una gran inyección de recursos que iba a necesitar obviamente el sector salud, porque fue evidente desde un principio
que el sector salud iba a estar enfrentado a circunstancias extremas, conociendo ya que la inversión en salud en México no ha sido buena y que ya los hospitales se encontraban mal abastecidos, en condiciones precarias en ocasiones, conociendo también que la capacidad de la terapia intensiva, de las terapias intensivas en México, es infinitesimal si uno lo compara con otros países, debió haberse, yo pienso, muy en su momento, puesto que nos dio 2 o 3 meses de gracia, haberse hecho una inversión extraordinaria, haberse hecho una solicitud de un presupuesto extraordinario para la salud para enfrentar esto. Fuera de eso, pues yo siento que las autoridades actuales hacen lo mejor que pueden con lo poco que tienen, porque en México hay muy poco para la salud y con esta contingencia no se ha inyectado mucho más. A mí me parece que es demasiado pronto para echar las campanas al vuelo y pensar que ya aplanamos la curva y que ya nos ha ido bien. Yo creo que simple y sencillamente vamos en una etapa diferente, que todavía nos falta un tiempo, que estamos en esa famosa fase 3, más detrás de lo que entraron otros antes de tiempo y que nos falta ver lo peor. Todavía mayo va a ver cuál es la capacidad del sector salud en México. Yo creo que nuestra capacidad, insisto, es muy limitada. Estoy de acuerdo en que cuando entra con fuerza una pandemia de este tamaño y con esas capacidades que tiene, no hay un sistema de salud que pueda responder adecuadamente en su conjunto. Ha colapsado algunos de los mejores sistemas de salud. A la joya de la salud del sistema europeo, que era el norte de Europa, la colapsó. Pero insisto, creo que tuvimos un periodo de gracia para poder hacer las cosas un poco mejor. También al respecto de los equipos de protección personal que no ha tenido nuestro personal de salud. Creo que se pudo haber hecho algo un poco antes. Muchas gracias. Vemos quejas de equipos médicos en este sentido casi todos los días en distintas zonas del país. Y ahí abro el tema para las directrices nacionales, para el tema regional o la coordinación a nivel nacional. Hay todo un debate, hay voces de gobernadores que dicen que han sido ignorados, que nadie los ha convocado. Y está el punto, ustedes lo han señalado en distintos momentos y artículos, que cada entidad vive una pandemia distinta por el impacto, por el grado, por la dispersión. Les pido reflexión en ese sentido. Salomón, por favor, si eres tan amable. Sí, muchas gracias, Leonardo. Y déjame conectar con lo que decía el doctor Macías, porque a diferencia de en el 2009 con el H1N1, en donde México fue el Wuhan del mundo, es decir, tuvimos que actuar con la información como lo íbamos aprendiendo. Hoy, en efecto, tuvimos 3 meses, por lo menos, para irnos preparando y no lo hicimos. Y conecto con lo que preguntabas ahorita específicamente. ¿Por qué digo que fue dubitativo y tarde? Porque, por ejemplo, las sesiones del Consejo de Salubridad General tardaron mucho. Es el Consejo de Salubridad General la máxima autoridad y sus decisiones son de aplicación general y obligatoria. Entonces, si la decisión, por ejemplo, de la fecha de suspensión de clases se hubiera llevado en el seno del Consejo de Salubridad General, entonces todo el país, los gobernadores, las gobernadoras, el mismo día tendrían por obligación que haber suspendido clases y no cada una de las entidades conforme lo fue sugiriendo y fue queriendo. Era muy importante que las directrices fueran mandatadas a partir de la Rectoría Federal. Cuando esto no sucede, empieza a haber, insisto, por buena voluntad, por mejor información o simplemente porque en sus hombros los gobiernos estatales traen mucha de la responsabilidad, empieza a haber diferentes medidas, algunas que pueden funcionar, otras que no tienen ningún fundamento o evidencia científica atrás de ellas, pero pues es lo que creen que deben de hacer. Segundo, me preocupa mucho que se afirme pues que traemos pocos casos, lo que tenemos son poquísimas pruebas. Ese es otro de los temas que aprendimos, que el hacer muchas más pruebas, detectar casos positivos, mapear esos casos positivos y confinar
a los contactos que esos casos hayan tenido, vamos a haber aprendido en el tiempo que fue muy probablemente una de las medidas importantes que tomaron otros países que han sido hasta hoy más exitosos en el combate a esto. Nosotros no lo definimos. Segundo, con el tema de pruebas, se optó por el modelo Centinela, estos 475 centros en el país, que ni siquiera hay que decirlo, no están escogidos de manera aleatoria, no es una muestra aleatoria, pero que nos tienen una complicación para entender, como no tienen representatividad estatal ni municipal, nos generan un problema para saber esto que preguntabas, Leonardo, de las diferencias que hay en cada una de las regiones, porque con esa información se puede ir actuando diferente según las etapas en las que se va cayendo en cada una de las regiones de nuestro país. Tercero y último, con lo que comentaba el doctor Macías, me parece muy importante. En efecto, tuvimos tiempo para inyectar recursos al sector salud, tuvimos tiempo para hacer compras adelantadas, para preparar las terapias intensivas, y es fecha que, por ejemplo, muchos de los centros que están para atender COVID-19 no han recibido respiradores adicionales. Mucho de lo que han recibido ha sido donaciones privadas, y este es un problema, insisto, que se genera por decisiones tardadas o simplemente por fallas en la capacidad administrativa de quienes están tomando las decisiones. Creo, insisto, que todavía tenemos que recuperar algo del tiempo perdido porque la fase incremental está llegando en estas semanas. Vamos a ir en un momento más a este tema sobre la capacidad hospitalaria que ya planteaban, pero me quiero adelantar a esto que señala maestro Chertorivsky en torno a las pruebas y este enorme debate de más, menos. Parece que tenemos como dos modelos confrontados. Uno, el de la OMS, que dice más pruebas, todas las posibles, para hacer esto que decía Salomón, de mapear, de trazar, de tener una fotografía precisa. Y este otro modelo, el Centinela, que habla de pruebas aleatorias que nos den datos regionales. Ustedes son hombres de ciencia. ¿Son confiables ambos modelos o por qué escogimos uno y no el otro? ¿Por razones económicas? Doctor Ponce León, por favor. Desde luego todo tiene que ver, la economía juega un papel importantísimo, pero en principio las pruebas creo que se les ha dado un valor más allá de lo que realmente representan. La importancia de poder determinar las intervenciones y la orientación de las intervenciones se puede establecer en función de modelos matemáticos, como lo estamos viendo ahorita, o en función de pruebas. Realmente, cuando se llega a afirmar que no se puede prevenir sin tener pruebas, creo que se trabaja sobre un terreno que no tiene muchas bases. Creo que la mejor demostración de que se pueden tomar decisiones oportunas sin pruebas es la oportunidad de las medidas establecidas aquí en México y que se demuestran incluso con otros países que realizaron muchísimas pruebas. El punto es establecer las medidas de distanciamiento. A partir de la fase en donde estamos, vamos a requerir otro tipo de pruebas. Estas pruebas de diagnóstico sirven para orientar nada más las aproximaciones epidemiológicas. Para el futuro sí necesitaremos tener un resultado más claro en términos de la población, de si se infectó o no se infectó. Son un tipo de pruebas diferentes y vale la pena destacar que son pruebas que no tienen los resultados en términos de exactitud mejores. Vamos a tener que esperar tiempos para contar con pruebas de laboratorio más exactas. Yo no creo que las pruebas determinen una mejor o peor respuesta. Creo que depende de la situación del sistema de salud, de la oportunidad con la que se toman las decisiones y de la capacidad también de respuesta económica. Y aquí quiero apuntar básicamente que sí me gustaría diferenciar que la respuesta aquí en México
En el área estrictamente de salud, la preparación hospitalaria y de salud pública, sí creo que ha sido efectivamente oportuna y ya veremos qué tan efectiva, pero donde ha habido una falla terrible ciertamente ha sido a nivel administrativo y de economía y de finanzas, en donde ninguna de las previsiones y solicitudes que se hicieron oportunamente se atendieron con corrección. Los administradores y los economistas nos fallaron en ese sentido fundamentalmente. Doctor Macías, su posicionamiento en este sentido, pruebas y si quiere vamos a la economía en un momento más, por favor. Sí, México tiene un sistema de salud y que cuenta con un área de diagnóstico de clase mundial. El INDRE, Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, y todos sus satélites, que son los laboratorios estatales, cuentan con el personal capacitado de la mayor competencia. Yo sí creo que se hizo un uso muy pobre de ese recurso que es magnífico en México. Para empezar, al INDRE no se le dotó de un presupuesto extraordinario. El INDRE no recibió en un principio de esto un presupuesto extraordinario. Eso lo podríamos preguntar yo creo por los mecanismos de transparencia. Y creo que sí, debieron haberse hecho más pruebas. No porque hacer más pruebas vaya a resolver todo el problema, sino porque tenemos que de alguna manera echar a jalar la sociedad de esa manera. Les pongo el ejemplo de cuando vayamos a volver a salir de esto, que conecta un poco con la economía, como decías ahorita, Leonardo. ¿Cómo le vamos a hacer, por ejemplo, aquí en León, donde hay naves industriales, donde tienen metidas a 1,000 trabajadores? ¿Cómo le van a hacer para volver a trabajar y saber que lo pueden hacer con confianza? No podemos hacerlo con las pruebas de IgG, IgM, porque se llaman pruebas serológicas. Van a tener que ser esas pruebas de PCR para detectar por lo menos en un muestreo a los trabajadores enfermos y poderlos sacar y que los demás puedan seguir trabajando. Si no tenemos eso, no lo vamos a poder hacer. Entonces, yo sí creo que cuando se analice la respuesta de México en el futuro, va a haber cosas muy buenas. Creo que, insisto, han hecho cosas, el sector salud ha hecho cosas extraordinarias. Ahora mismo, por ejemplo, el instituto, el INER, tiene intubados, yo creo, cerca de 100 pacientes, lo cual nunca había visto en su vida. Eso señala la capacidad de respuesta del gobierno. Pero cuando se analice el pecado original de la respuesta, yo creo que sí, es indefensible. No se puede defender eso, perdón. Es muy poco lo que hizo México en el área de diagnóstico. Yo creo que eso se va a analizar siempre como el pecado original de esta respuesta. A ver, corren versiones y les pido a ambos doctores, y ahorita Salo vamos con el tema económico, pero corren estas versiones de aquellos que han superado la enfermedad y que la han vencido, generan anticuerpos que los vuelven inmunes. ¿Esto es cierto? ¿Se sabe hoy científicamente a alguien que ya fue contagiado y superó la enfermedad, se puede volver a enfermar? Doctor Macías. Por lo que sabemos, el 95% o más van a quedar inmunes. Ya no pueden volver a enfermar, por lo menos durante un tiempo. Si nos atenemos a la respuesta de otros coronavirus, generalmente por lo menos 1 o 2 años, lo cual nos daría tiempo, ya sea para que haya una vacuna o para que en el futuro ya infecte como un virus estacional este virus y que ya no nos colapse. Pero por lo que sabemos, las personas que han vuelto a enfermar son casos excepcionales. Más bien parece que la mayoría son personas que nunca aclararon el virus, que por algún motivo dieron una prueba negativa y después vuelven a dar una prueba positiva. Esas personas que ya hayan enfermado nos van a facilitar tener pruebas que detecten anticuerpos para saber quiénes ya enfermaron, qué porcentaje de la población ya enfermó, que por cierto ya hay algunas respuestas de eso, por ejemplo, en estudios de Nueva York, que la primera oleada probablemente no va a infectar a más del 15% o 20% de la población, lo cual quiere decir que en México todavía nos van a faltar 100 millones y que vamos a tener oleadas subsecuentes. Esas personas que ya quedaron inmunes podrían irse integrando a trabajar y serían algunas de esas personas que podríamos detectar por pruebas como lo comentaba ahorita el doctor Ponce de León. Un problema de esas pruebas es que hay tantos fabricantes,
tantos kits de diagnóstico que es muy difícil saber cuál es la buena. No tenemos en este momento sabido bien a bien cuál es la buena prueba de anticuerpos que nos pueda resolver ese problema en el futuro en México. Pero volviendo rápido a la respuesta, es la mayoría de las personas quedan inmunes, por lo que sabemos, al menos 1 o 2 años, si no es que más. Supongo por esto, doctor Macías, vendrán nuevas pruebas de anticuerpos hacia adelante. Doctor Ponce León, este tema de que el plasma de los contagiados que vencieron el virus sirve para desarrollar anticuerpos en otros pacientes, ¿esto es real o es falso? Bueno, puntualmente, el plasma de pacientes convalecientes es muy probable que tenga una buena efectividad para el tratamiento de pacientes. Existen ya estudios pequeños que demuestran que, primero, tiene muy pocos efectos colaterales, prácticamente ninguno, y tiene la posibilidad de aportar anticuerpos. No estimula la formación de anticuerpos, sino que aporta los anticuerpos que se han formado en el organismo del paciente que se infectó originalmente y que se recuperó. Me gustaría apuntar un poco en relación a las pruebas nuevamente y la necesidad de diagnosticarlo con este procedimiento de laboratorio. Finalmente, en el escenario de la epidemia actualmente, uno no necesita una prueba para decirle a alguien que tiene COVID-19. En el escenario actual, alguien que tiene síntomas clínicos tiene COVID-19 y no requiere de una confirmación. Eventualmente, vamos a necesitar estudios poblacionales para corroborar quiénes se infectaron y quiénes no. Para poder hacerlo, falta tiempo, falta de realmente desarrollar las pruebas correctas y falta realmente establecer un gran muestreo de cero prevalencia a nivel regional, porque las respuestas tendrán que ser necesariamente regionales. Ahorita hablaba el doctor Macías de la situación de León. En León realmente no ha llegado esta fase 3 a la región. Entonces, tomar decisiones en relación a adelantar el regreso o no a las actividades, siento que está desfasado y es en donde tiene que haber una visión regional. El gobierno federal da una indicación muy global y los estados, entiendo, tienen la responsabilidad de armonizarla a la realidad estatal y regional de cada uno de ellos. Esto quiere decir, doctor, que vamos a necesitar más pruebas en el futuro, poder determinar en qué regiones hay. Salomón, tú abriste con una reflexión en términos económicos y cómo ya la disminución del presupuesto para el sector salud el año pasado había debilitado a la Secretaría y a todo el aparato de salud a nivel federal. Hoy se hace esta reflexión, hacía el doctor Ponce León, el doctor Macías, en el sentido de que no se dotó de recursos adicionales al INDRE, al INER o a otros centros hospitalarios. ¿Sabemos si esto se está corrigiendo o si se les va a dar más presupuesto? Mira, Leonardo, en efecto, sí, tenemos una subinversión histórica en el sector salud, pero al mismo tiempo hay que decirlo, de 2003 al 2015, el presupuesto para el sector salud creció en más de un punto porcentual del Producto Interno Bruto. Todavía era bajo, pero había crecido. El año 2012, el último año que fui secretario de Salud, el sector tenía 50,000 millones de pesos en términos reales más de los que tiene hoy. Te puedo decir, está en carencia. Y lo primero que tendría que hacer el gobierno federal es inyectar una cantidad masiva de recursos. Primero, para la seguridad del personal médico y de enfermería. Se necesitan miles, cientos de miles, por ejemplo, de cubrebocas de la calidad que se requiere y ahorita tienen. Incluso hay institutos nacionales que están viendo si pueden reutilizar parte del equipamiento de seguridad
porque no les ha llegado en las cantidades que se requiere. Decía ahorita muy bien el doctor Macías, lo que está haciendo el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es increíble. Nunca, ni en los picos más altos de la influenza estacional, habían tenido la atención a cerca de 100 pacientes ya con soporte respiratorio, y ahora lo están haciendo, pero no han recibido los ventiladores adicionales que se habían solicitado, que se habían estipulado por parte del gobierno federal. Han recibido muchos donativos. Ahorita está por llegar un hospital móvil de la Cruz Roja también como donativo. Es decir, ha habido una carencia de recursos, una carencia en la agilidad para hacer llegar los recursos, y nuevamente hay que seguir insistiendo porque estamos entrando a la fase incremental más delicada. Vamos a ver muy probablemente en las próximas semanas a las unidades médicas, sobre todo primero en grandes ciudades, la Ciudad de México, Tijuana, Cancún, los centros médicos ya llegar a su punto de saturación. Es decir, que todos los camas de terapia intensiva y los respiradores estén siendo utilizados. Y ahí necesitamos, Leonardo, una urgente inyección de recursos, y no solo el recurso, que ese recurso pueda comprar los insumos necesarios, insisto, primero, para la seguridad del personal médico y de enfermería, y segundo, para que las unidades estén ocupadas. Ahora, hay otras cosas en donde se pueden inyectar recursos, Leonardo. Pongo solo un ejemplo. El gobierno tendría que estar rentando, por ejemplo, masivamente cuartos de hotel. Por un lado, para que el personal médico y de enfermería que siente miedo de ir a su casa y contagiar a sus familiares pueda quedarse, pueda estar en un espacio digno, pueda descansar y pueda tener la seguridad que no va a contagiar. Y segundo, pues si rentas estos cuartos de hotel, al sector hotelero, que es uno de los sectores más afectados en esta crisis, pues les inyectas recursos, siguen contratando los servicios de lavandería, siguen pudiendo pagar la nómina, siguen contratando comida. Es decir, tiene un doble efecto benéfico, pero para eso se necesitan recursos, Leonardo, y se tienen que inyectar inmediatamente. Claro, claro, fundamental. Tocas dos puntos ahí que vamos a abordar en un segundo porque ya estamos recibiendo preguntas y la gente quiere saber el tema de los cubrebocas. Vamos a ir a eso en un momento más, pero me interesa que hagamos una reflexión, por favor, sobre la capacidad hospitalaria. Y aquí recibimos reportes contradictorios. La autoridad en la Ciudad de México, la señora Sheinbaum, o el doctor López-Gatell nos dice que apenas el 55% de las camas y de las unidades de cuidados intensivos están ocupados, mientras que tenemos centros hospitalarios que reportan ya saturación, y me refiero a nutrición, a el Instituto al de Enfermedades Respiratorias, al ABC, al Hospital Español. ¿Cómo está nuestra capacidad hospitalaria? Doctor Macías, por favor. En lo que se refiere a hospitalización general, digamos que es razonablemente buena para contender con las necesidades diarias. Pero en terapia intensiva yo solamente pongo las cosas en contexto. México difícilmente tiene camas de terapia intensiva o 5,000 para todo el país. Vamos a hablar que nominalmente lo puedan ser, pero que sean buenas camas de terapia intensiva, que tienen su ventilador, sus monitores. Difícilmente México tiene 5,000. Los Estados Unidos tienen 100,000 y tienen capacidad de duplicar a 200,000. Y les ha sido completamente insuficiente. Yo creo que eso señala cómo estamos nosotros. Nosotros tenemos capacidades ínfimas de atención en terapia intensiva. Creo que esas es de las lecciones que no aprendimos. Desde el año de 2009, cuando tuvimos la pandemia, fue evidente, porque estuvimos a un tris del colapso en algunos lugares. Por fortuna no se llegó a dar. La pandemia de 2009 no era de tal intensidad como esta, ni el virus se comportaba de esa manera, pero creo que debimos haber aprendido que el eje rector de esto es, de cualquier desastre en medicina, es la respuesta en las camas de terapia intensiva. No se pueden inventar de la noche a la mañana camas de terapia intensiva, ni se puede simple y sencillamente decir vamos a comprar más ventiladores. ¿Quién va a manejar esos ventiladores? Se necesita personal capacitado, enfermeras, médicos, técnicos.
Se necesita que tan solo el oxígeno que hay en un hospital levante. Si habitualmente levanta 10 ventiladores, ¿cómo le vamos a hacer para que ese oxígeno levante 30 o 40 ventiladores? No es nada más de comprar ventiladores. No teníamos la suficiencia en el personal técnico, en el personal de enfermería, en el personal médico especializado que eso necesita. Y sin duda que si las acciones de distanciamiento social funcionan lo suficiente como para que no colapsen las terapias intensivas, qué bueno. Pero yo creo que eso va a ser muy difícil, porque bajo cualquier análisis nuestra capacidad de terapia intensiva es, insisto, ínfima. Doctor Ponce León, su visión a este respecto. Sí, coincido con el doctor Macías, apunto que efectivamente ahorita para presentar soluciones y hacer alguna compra estamos muy tarde, por lo menos para esta primera fase de la pandemia. Me gustaría comentar que vamos a estar teniendo fases sucesivas. Este episodio que está configurándose quizás para tener su máxima expresión en el mes de mayo, se va a repetir en varias ocasiones. Ya lo apuntaban en relación al bajo porcentaje de población que quede inmune después de estos episodios. Pero sí conviene decir que partimos con un déficit muy importante en términos de nuestro sistema de salud, más allá de lo que se ha invertido en algunos años recientes. Estamos actualmente en los últimos lugares de la fila en los registros de la OCDE en términos de capacidad de atención médica. Así que partiendo de esto y partiendo de que efectivamente se salió tarde a hacer compras, a hacer previsiones, a hacer contrataciones, estamos contratando todavía ahorita a los especialistas que tendríamos que haber contratado hace 2 meses estrictamente. Entonces llegamos tarde, llegamos con insuficiencia, se ha hecho un plan ciertamente muy esforzado para dar suficiencia a la atención hospitalaria, pero los resultados los vamos a medir ya dentro de muy pocas semanas. Les voy a pedir más adelante, cuando nos acerquemos al cierre, una reflexión, Salomón, doctores, de recomendaciones a la autoridad, es decir, en este escenario que ustedes han descrito, de dónde estamos, con esta capacidad hospitalaria, con este presupuesto disminuido, ¿qué tendría que hacer el gobierno para fortalecer el sistema? Pasamos a las preguntas porque hay muchas y quiero por favor su posicionamiento y su postura. Alejandro Arvide nos pregunta, ¿por qué la insistencia de Hugo López-Gatell en desestimar el uso de la mascarilla? Cuando dice que no hay evidencia de que sirva, de que filtre, de que frene el contagio. Doctor Macías, por favor. Bueno, se refiere exclusivamente al uso de la mascarilla en la comunidad. Creo que ya llegamos a un acuerdo en eso y hay que superar las cosas. Una vez que se toma una decisión, pues hay que apegarnos a la decisión. No podemos estar toda la vida discutiendo si sirve o no sirve la mascarilla en la comunidad. Ya discutimos lo suficiente, ya se acordó que se va a usar, que puede funcionar, que no es la gran cosa, pero que es mejor que nada y que todos la vamos a usar. Bueno, si esa es la evidencia, si eso es lo que decidimos, pues ya vamos a hacerlo. Si no, vamos a estar eternamente en un debate y nunca vamos a poder superar. Lo mejor es una decisión, buena o mala, ya está tomada, vamos a hacerlo. En la comunidad vamos a ponernos una mascarilla, un cubrebocas para proteger a los demás. Si funciona como una maravilla o no, bueno, eso ya lo decidimos. Clarísimo. Doctor Juan Concha, desde Querétaro, muchísimas gracias. Nos dice, ¿qué opinan los expertos sobre dejar a nosotros, los adultos mayores, 68, 70 años en adelante, sin respirador en caso de saturación en unidad de cuidados intensivos? Doctor Ponce de León. Ha sido una gran discusión en las últimas semanas que llevó realmente a titulares temas de bioética, sorpresivamente. Hubo una desafortunada propuesta por parte del Consejo de Salubridad General. Esta propuesta entiendo que está en revisión. La Universidad Nacional Autónoma de México ha hecho una carta de modificaciones a esa propuesta muy sustancial que esperamos que sean consideradas porque ciertamente es un tema
fundamental para la sociedad, un tema muy sensible para el dolor de las personas, y creemos que se tiene que ofrecer una alternativa clara, justa, que permita paso a espacio para la autonomía de los pacientes y que evidentemente busque beneficiar a todos de la misma manera. Entiendo que la edad dejará de ser un tema para tomar estas decisiones. El posicionamiento de la UNAM en este sentido, en el contexto de bioética, fue que todos los ciudadanos, sin importar su edad, deben tener acceso a un respirador, doctor, ¿o me equivoco? Sí, así es. Se consideró que no era la edad uno de los criterios que tienen que ser considerados para tomar la decisión. Es claro que hay momentos y situaciones en donde uno tendrá que tomar algunas decisiones sobre quién ingresa a utilizar un ventilador o quién tiene que darse ya por terminado todo el esfuerzo terapéutico, pero esos son criterios que tienen que ser de la manera más prácticos posibles en un escenario realmente de emergencia y que se tienen que tomar directamente por los actores responsables que están en ese momento, el jefe de la guardia de terapia, el médico responsable, la enfermera jefa de servicio, de una manera muy práctica abordar esta situación en base a las diferentes opciones que hay. Delicadas decisiones, doctor. Maestro Chertorivsky, aprovechando su conocimiento y su experiencia en materia económica y desarrollo económico, Rafael Cuellar nos pregunta qué consecuencias traería al sector salud que no se pudiera levantar la Jornada Nacional de Distanciamiento Social el próximo 1 de junio. No, más bien al contrario. Yo diría, para tener una mejor oportunidad en el combate al COVID-19, para darle lo más posible un respiro al sistema de salud, se necesitan medidas económicas convergentes. Ha habido esta falsa dicotomía de si es la salud o es la economía. A ver, que no quepa duda. Lo primero es salvar vidas. Ahora bien, se tienen que hacer una serie de actividades para que ese distanciamiento social se haga de manera efectiva. Ayer presentamos un consorcio de centros de investigación, un modelo para determinar las políticas públicas que cada una de las entidades federativas ha realizado para disminuir la movilidad. Y la verdad, vamos mejorando, pero entramos tarde y todavía no estamos donde debemos de estar en materia de distanciamiento social. Ustedes lo han reportado de manera muy efectiva en sus noticieros. Siguen muchas de las actividades en mercados, en el transporte público, en fin. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que, en paralelo a dictar la medida de quédate en casa, se tiene que apuntalar a aquellos que no pueden dejar de trabajar, insisto. A ver, son 11 millones de trabajadores mexicanos que ganan menos de 260 pesos diarios. ¿Cómo le vamos a hacer para una persona que requiere su ingreso para comer? Decirle quédate en casa. Es una definición muy fuerte para esa mujer, ese hombre que tiene que salir a trabajar. Se necesita un proyecto emergente de ingreso alternativo para todas estas personas, para que en efecto el impacto sobre el quedarse en casa sea el mayor posible, bajemos la movilidad todo lo que se pueda y entonces le demos un respiro al sistema de salud. Insisto, aquí el orden de los factores sí es relevante. La prioridad es la salud, es salvar vidas y para ello la economía tiene que ponerse al servicio. Y el dinero, el recurso tiene que ponerse al servicio del bienestar, de la salud y de los sistemas de salud de nuestro país.
Y aquí agrego, maestro Chertorivsky, porque ha habido mucho debate sobre este tema de si primero la economía o el sacrificio de la economía, usando todas las herramientas que nos brinda, es decir, crédito, financiamiento, pago anticipado, todo lo que se pueda para ayudar a las personas a que puedan quedarse en casa. ¿O me equivoco, maestro? En efecto, y a cada uno de los mexicanos según situación económica, a ver, porque también hay que decirlo, salvar empleos es otra forma de salvar vidas. Sí, claro. Se calcula que podemos perder en estos meses cerca de 1,5 millones de empleos, que más de 20 millones de mexicanas y mexicanos pueden caer en pobreza de ingresos derivado de la situación económica. Entonces sí, se necesita instrumentar muchas herramientas de política económica para llegar a diferentes gentes. Primeramente, ya lo hablamos a profundidad, recursos al sector salud. Segundo, se necesita un mecanismo para perder el menor número de empleos que sea posible, y para ello hay que inyectar recursos a la nómina. Muchos estados, países, naciones en el mundo han generado programas para ser subsidiarios con las nóminas de pequeñas y medianas empresas, porque si las empresas no tienen flujo, no tienen recursos ni siquiera para poder pagar la nómina, y para ello el gobierno tiene que inyectar recursos. No es crédito ahí, es un subsidio a la nómina. Segundo, se tienen que postergar por lo menos 5 meses los pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Infonavit, para darle un respiro, insisto, a las nóminas y que se pueda mantener el mayor número de gente posible con empleo. Segundo, pues tenemos 55% de la población que trabaja en nuestro país que no está asalariada, lo que comúnmente llamamos informalidad. Y ahí está el que vende tortas, el que vende jugos, el organillero, y un larguísimo etcétera. Imagínate, nada más en la Ciudad de México hay 17,000 salones de belleza, estéticas, pues ahorita no están vendiendo nada. Se necesita un programa de inyección inmediata de recursos, de sustitución de ingreso para todos esos negocios, y ahí tienen que entrar los gobiernos estatales que con recursos del gobierno federal puedan inyectarlos. Vamos a tener que inyectar masivamente recursos para que la parte económica no la pague la siguiente generación. Correcto, clarísimo, maestro Chertorivsky. Hay muchas preguntas, voy a acelerar la pregunta y les pido responder puntualmente para dar mayor cabida a todos. El doctor Esquerra, doctor Macías, nos pregunta si conocemos fuentes de que el COVID deja inmunidad entre 1 y 2 años. No he encontrado información referente a eso en ningún lado. ¿Tenemos certeza científica? Doctor Macías, por favor. Certeza no la hay. Sabemos, sobre todo de los lugares donde primero ocurrió la infección, que en Corea, que la gran mayoría de las personas parecen haber quedado inmunes. Es todo lo que sabemos. Y tenemos que atenernos a otros coronavirus que ya conocemos. Hay otros coronavirus que son los beta coronavirus, que dejan habitualmente una inmunidad de 1 o 2 años. Son los que causan los catarros habituales y se parecen a estos coronavirus. Por eso nos estamos ateniendo a decir, bueno, parece que dejan inmunidad, quizá no es permanente, pero pareciera durar al menos 1 o 2 años. Es todo lo que podemos decir en este momento. Hasta ahora, no hay más evidencia, porque nos dice, por ejemplo, María Valdés, en Italia acaban de decir que un jugador de fútbol, Paolo Dybala, se contagió 4 veces. ¿Eso es posible, doctor Macías? No, yo creo que más bien algunas personas duran mucho tiempo excretando el virus. Eso se ha visto también para influenza. Algunas personas mantienen expulsando el virus mucho tiempo, inclusive ya cuando están mejor. Y si no se detecta o una prueba es negativa porque no encontró el virus porque era en una concentración muy baja, las pruebas no detectan propiamente el virus, detectan una parte del virus, el ARN, el ácido ribonucleico. Entonces puede ser que en unos no lo hayan detectado y en otros sí, y más bien parece el mismo virus que no se ha aclarado, no que la persona se esté infectando múltiples veces. En medicina todo es posible, pero eso es extraordinariamente poco probable, sobre todo en una persona en buenas condiciones físicas.
Muchas gracias. Agradezco para agradecer a Huawei. Gracias por su apoyo tecnológico para la plataforma de preguntas y respuestas. Ricardo Ibarra, doctor Ponce de León, nos dice, el virus SARS-CoV-2 es capaz de adherirse a las partículas de contaminación ambiental, a las partículas PM10. ¿Esto es correcto, doctor Ponce de León? Sí es factible que se una realmente. El virus en el ambiente viaja básicamente englobado en las gotas de saliva, en la secreción respiratoria, gotas que son de más de 5 micras, que viajan menos de 2 metros, pero también puede estar presente en forma de aerosoles, y estos aerosoles en el ambiente evidentemente interaccionan con otras partículas y pueden estar asociados o adherirse. Este es uno de los motivos por los que, vuelvo a traer el tema de los cubrebocas, es conveniente utilizar cubrebocas en sitios en donde hay congregaciones, porque podría haber aerosoles con partículas virales viables en estas microgotas o gotículas, como les dicen, que pueden o no estar adheridos a los elementos que conforman la contaminación ambiental. Gracias, doctor. Nos pregunta Francisco Sosa Mansur, se ha mencionado, lo hemos dicho aquí, habrán episodios sucesivos de esta pandemia. Doctor Macías, hablábamos de esto. Es difícil hacer pronóstico, es difícil trazar curvas, pero mientras no haya una vacuna, lo lógico es pensar que este virus vivirá con nosotros en el mundo entero hasta que lo podamos eliminar. ¿Es así? Sí, de hecho este virus llegó para quedarse y toda la evidencia lo señala. Está causando, en una oleada, puede causar un gran daño, pero no ha infectado ni siquiera al 15% de la población. Cuando se vaya esta primera ola, primero en Ciudad de México y en las ciudades donde está muy activa, y luego paulatinamente van a entrar otras, como la misma donde yo estoy en León, Guanajuato, pero va a haber una primera ola. Quizás no se va a haber infectado más del 15% de la población, lo cual quiere decir que van a quedar 100 millones de mexicanos susceptibles. Casi seguramente van a venir reactivaciones y va a venir con eso una dificultad para echar a jalar la industria, los espectáculos. Vamos a tener una nueva realidad a la que nos vamos a tener que apegar. En este sentido, Salomón, ¿qué previsión, qué pronóstico, qué presupuesto tendríamos que hacer? Sí, en lo económico, pero también en lo laboral. El doctor Macías hablaba un segundo de estos centros de trabajo con muchos obreros. Se tienen que establecer ciclos, horarios para evitar la concentración de gente. ¿Es previsible a partir de la información que tenemos en el mundo cuándo podrá venir una segunda o una tercera ola, Salo? Mira, es difícil saberlo, pero como decía el doctor Macías, es muy probable que venga. Híjole, que no vaya, bueno, no podemos decir que no, pero es probable, por ejemplo, que llegue en la época invernal, que se nos junte además con la influenza estacional y entonces exacto, todavía complica más los mecanismos de atención. Pero en efecto, de aquí a que tengamos una vacuna, que como podrían explicar los doctores con mayor profundidad, una vacuna no la vamos a tener antes de un año y medio. Hasta que no tengamos esa vacuna, no vamos a poder regresar a la normalidad. No va a haber normalidad. Vamos a tener que aprender a vivir bajo esta nueva normalidad. Creo que una vez que estemos en la parte descendiente de la curva, de manera escalonada y con muchísimas medidas de higiene, vamos a poder ir regresando a las actividades laborales. Ahora bien, creo que una de las cosas que hemos estado aprendiendo a lo largo de estas semanas de quedarnos en casa es que la tecnología sí puede jugar un papel relevante para disminuir la movilidad y los contactos. Es decir, muchos de nosotros, pues ustedes en el propio noticiero, no es lo mismo como estar contigo platicando y estar cerca en la silla roja, por ejemplo. Pero pues lo podemos hacer, Leonardo. Puedes seguir informando, puedes seguir dialogando con personas.
muchos hemos aprendido a dar clases en línea. Esto vino a agilizarnos, a adelantarnos el proceso de transformación tecnológica en muchos centros educativos, en muchos centros de negocio, y eso va a ayudar a regresar a esa nueva normalidad. Ahora, el gobierno de nuestro país tiene forzosamente que activar un plan contracíclico, es decir, las estimaciones actuales están que para el 2020 nuestro Producto Interno Bruto, si seguimos sin actuar de manera masiva, va a caer en alrededor de 10 puntos porcentuales. Es un tema ahí técnico que resolvemos enseguida. Aprovecho para hacer el viraje a los doctores, doctor Ponce de León, doctor Macías, vacunas, tratamientos, medicinas, flota esta información de que una sustancia es útil para matar el virus, otra. ¿Qué se sabe en el mundo y en qué fase va el adelanto en la fabricación de una vacuna? Doctor Ponce de León. Pues sí, mucha información, pocos resultados realmente. Quisiera referirme primero a efectivamente cómo viene la situación en términos de olas de infección, porque lo vamos a ver a lo largo de los próximos 2 o 3 años, y los indicadores tendrán que ser básicamente demanda de sistemas hospitalarios quizás para ir ajustando las intervenciones conforme a cómo vienen, porque efectivamente la solución definitiva en el mediano plazo va a ser contar con una vacuna y tenemos que ser muy realistas en términos de lo que podemos esperar de tener una vacuna. En el mejor escenario, yo hoy entiendo que Anthony Fauci hacía declaraciones respecto a que Estados Unidos podrá tener un prototipo ya listo casi para iniciar producción a principios del próximo año. Asumamos que esto es una situación real. Esto implica que podría iniciar la producción a lo largo del próximo año, una producción en donde estamos hablando de miles de millones de dosis de vacunas, que va a depender de cuál sea la plataforma de producción para tener una gran eficacia. Y una vez que tengamos la vacuna producida o conforme se vaya produciendo, tenemos que enfrentar la situación de distribuir esta vacuna a todo el mundo. Y una vez que aterriza en los diferentes países, la distribución regional. Estamos hablando de un proceso que no va a ser de menos de 2 años, 2 años y medio, en el mejor de los escenarios. Por lo demás, respecto a los medicamentos, ciertamente no hay ninguna buena noticia en el escenario. Algunos medicamentos antivirales están demostrando alguna eficacia menor, diría yo. Las noticias que hubo con relación a Remdesivir no son tan espectaculares como se esperaba. Y tendremos que esperar realmente a los estudios clínicos para conocer la eficacia de las diferentes posibles intervenciones. Ciertamente no hay nada sobresaliente del escenario y lo único que nos va a permitir realmente tener una intervención definitiva para lo que viene en la epidemiología del COVID-19 será una vacuna que no se ve en el horizonte a corto plazo. Doctor Macías, su postura a este respecto. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Ponce de León. A mí me gustaría agregar que desde el punto de vista de tratamiento, a los pacientes siento que les está yendo un poco mejor porque hemos ido aprendiendo algunas cosas. En efecto, no hay medicamentos extraordinarios. Hemos aprendido, por ejemplo, que esta es una enfermedad muy compleja, que no es nada más una neumonía, que tiene además un componente de afección de la coagulación, de afección de los riñones, del hígado, del propio sistema nervioso central. Y hemos aprendido a adelantarnos un poco y probablemente podamos ir bajando el impacto sobre las terapias intensivas. Probablemente yo lo que ya he empezado a ver es que si uno se anticipa a la masiva coagulación intravascular que hacen algunos de estos pacientes, anticoagulando un poco antes o determinados mecanismos de ventilación, cosas tan sencillas como poner al paciente boca abajo, darle un tipo determinado de terapia, pueden ayudarnos a que impacte más sobre la saturación o que no saturen tanto las unidades de terapia intensiva. Yo tengo esperanza que así sea. Al respecto de la vacuna estoy completamente de acuerdo. No la vamos a tener pronto,
pero también estoy de acuerdo en que realmente a un largo plazo es la única solución definitiva. Y mientras no haya una vacuna, este virus llegó para quedarse varios años. ¿Cuántos? Yo creo que en lo que se hiciera ya un virus definitivo para pasar a ser un virus estacional que infecte por cuentagotas, no menos de 3 años. Tendríamos que aceptar una nueva realidad si no tenemos esa vacuna. La realidad ya no va a volver a ser la misma. Preguntas rápidas de todos quienes nos escuchan. Horacio Sendejas, bienvenido, muchas gracias. Buen día. Venden cubrebocas de neopreno y otros de tela hidrofóbica. ¿Funcionan ambos? Ahorita me dicen, y una más para adelantar. ¿Qué capacidad de reacción anticipada tuvo la Administración Federal en su momento con la influencia AH1N1? Si quiere empezamos por esta, doctor Macías, y vamos con los cubrebocas con el doctor Ponce de León, por favor. Ya estoy también. Yo creo que, ya que puedo decir, si formamos parte, muchos de nosotros, de esa reacción, pero también tuvimos, hay que decir, de las administraciones anteriores, por ejemplo, había ya un plan de preparación, había planes por escrito, había una reserva nacional de un medicamento que teníamos entonces, que era el Tamiflu, que se encontraba ya listo para formar las pastillas y sirvió para dar gran tranquilidad social. Y además tuvimos suerte. Yo creo que la respuesta fue buena. Se ha aceptado en muchos lugares que, por ejemplo, la respuesta del secretario de Salud, del doctor Ángel Córdoba, fue impecable, pero además hubo suerte. La enfermedad no revestía la gravedad que tiene esta. La enfermedad era media pandemia, puesto que no afectaba a las personas de edad avanzada, lo que sí hace esta. Teníamos un medicamento, pudimos dar ese mensaje de tranquilidad y tuvimos entonces también suerte. Yo creo que fueron las dos cosas. Fue una respuesta muy buena, pero también una muy buena suerte que en este caso no nos ha favorecido. Materiales de cubrebocas, doctor Ponce de León, ¿es todo igual? ¿Unos son más eficientes que otros? Bueno, pues en términos generales es ideal tener una tela realmente con un tejido muy cerrado, que tenga alguna capacidad electroestática para poder adherir las partículas al propio tejido. En términos generales, para el uso en los hospitales está perfectamente definido cuáles son las características y tienen que estar aprobadas por la FDA en el caso, yo diría que internacional, y a nivel nacional por COFEPRIS. Vale la pena decir que hay muchos productos actualmente piratas que no tienen la garantía de eficacia que deberían de tener. Por lo demás, yo diría que hay una inmensa opción para poder elaborar cubrebocas en Internet, desde en el sitio de la Universidad Nacional Autónoma de México tenemos un portafolio de diseños de cubrebocas muy amplio para realizar en casa, y van desde tener un paliacate que se dobla de una manera particular con un par de ligas y se fabrica un cubrebocas que puede ser eficaz y cómodo, y hasta realmente el diseño que se tiene que coser de un cubrebocas más sofisticado. Estoy hablando de cubrebocas para uso en la comunidad. La historia es completamente diferente en el ámbito de atención a la salud, que requiere de ciertamente requisitos particulares de eficacia demostrada a nivel industrial. Por supuesto, claro. Gracias por sus preguntas, gracias a Miriam Estrada, ya la mencionamos. Por supuesto, muchas gracias a Guillermo Rocha, el tema de la vacuna ya lo tratamos. César Augusto Cuevas, maestro Chertorivsky, nos dice, ¿no se está descuidando otros rubros de la salud? Si el presupuesto se sigue destinando y la misma cantidad de recursos para atender fundamentalmente el COVID. Y con esta pregunta aprovecho para consultarles a ustedes esta luz roja, esta alerta sobre el sarampión y el surgimiento por ahí sarampión. Salomón, si quieres abordar el tema desde la perspectiva de el balance que hace una política de salud para cuidar todo y no solamente la emergencia, por favor.
Mira, es muy buena pregunta porque en efecto, vaya, los infartos agudos al miocardio pues no se paran porque exista una pandemia. Los casos de cáncer que hay que tener y atender pues no se limitan en esta época. Nada más para poner la dimensión de nuestro sistema de salud, todos los días se atienden alrededor de 1 millón de mexicanas y mexicanos. Todos los días nacen, no deja de nacer niños, nacen 4,500 niñas y niños. Todos los días se atienden a cerca de 12,000 personas en cirugía. Mucho de esto se puede aplazar, como es normal, porque los actores, los especialistas, los recursos están dirigidos a atender en este momento la pandemia, pero en efecto, cuando no todo es selectivo, es decir, hay cosas que sí puedes dejar para otro día, pero hay muchas cosas que tienes que atender hoy y por supuesto con eso los recursos se están destinando mayoritariamente a paliar la pandemia, pues porque tenemos que entrarle a la emergencia. Y decías otro punto muy importante, Leonardo, y muy preocupante, y que sí debemos dejar sobre la mesa. Desde el último brote de sarampión que tuvimos en nuestro país fue en el año 89-90. Después, con un trabajo fantástico del maestro Jesús Cumate, y le entramos a la vacunación universal. El último caso autóctono, es decir, el último caso de sarampión que se produjo, se contagió en México, que no lo importamos, fue en 1995. Y hoy tenemos ya un par de cientos de casos de sarampión. Es algo que nos debe de ocupar, que nos debe de preocupar, porque además es contagiosísimo. Y pues aquí sí tendría que haber cercos sanitarios, tendría que haber una campaña muy focalizada de vacunación, y tendría que haber una atención muy puntual. Es una buena pregunta para las autoridades sanitarias. ¿Qué se está haciendo en materia de sarampión en estos momentos? Gracias, Salomón. Señores, nos estamos acercando al final en esta recta. Hemos pasado ya 1 hora 10 en atención a todas las preguntas. Yo les pediría que iniciáramos conclusiones y una reflexión final para todos quienes nos han hecho favor de seguirnos y conectarse a través de las distintas plataformas. Doctor Macías, por favor. Sí, a mí me gustaría empezar por decir que vamos a vivir una nueva realidad. Estamos viviendo en estas situaciones difíciles. Hemos pasado lo difícil, pero nos falta lo más difícil todavía. Y después de que pase esta oleada, como la tengamos que resolver, vamos a vivir una nueva realidad. Se va a necesitar una comunicación constante por parte de las autoridades, que creo que lo saben hacer muy bien. Pero también se va a necesitar dinero. Se va a necesitar una manera de reaccionar y de dotar mejor al sector salud porque se encontraba en condiciones precarias. Estoy de acuerdo en que tenemos que atender particularmente de lo que hemos dejado un poco de lado, los programas de vacunación, porque si los programas de vacunación se abandonan, después va a ser muy difícil recuperarlos. Pero un punto que creo que nos hace falta aclarar un poco más. Necesitamos regionalizar las salidas y entradas que vamos a tener que estar haciendo a los mecanismos de distanciamiento social, porque ese virus llegó para quedarse y va a ser como cuando toca la orquesta, te paras y te sientas. Y eso se va a tener que regionalizar y vamos a ver el resurgimiento del poder de los gobernadores en la toma de muchas decisiones, porque el mapa nacional lo van a tener que pintar los gobernadores, sus secretarios de salud y sus propios laboratorios de diagnóstico. En fin, vamos a ver una nueva realidad a la que ya tenemos que adaptarnos, porque sí vamos a volver a la realidad, pero no va a ser la misma realidad de diciembre de 2019. Muchas gracias. Va a ser completamente diferente la relación social y aquí cabría la posibilidad de hacer una sugerencia para el gobierno federal. Evidentemente, la pandemia no se va. Necesitamos abrir un espacio para atención de la pandemia y un espacio para la atención del resto de los problemas de salud que ya se describieron, son numerosos y muy importantes. Y en este escenario no se puede estar atendiendo completamente, únicamente la pandemia. Tendría que haber un responsable directo de atender la pandemia
y otro que se siga ocupando del quehacer habitual de la Secretaría de Salud. Efectivamente, en términos de vacunación, el escenario se puede complicar y tenemos que llega influenza en otoño y seguramente va a colisionar con COVID, lo que puede representar un incremento en la demanda de asistencia muy, muy importante. Además de que empieza también la temporada para dengue y desde luego sarampión. El hecho es que yo diría que a manera de comentario final, la humanidad nos encontramos ahorita en una coyuntura que tiene que aprovechar para construir realmente una mejor sociedad, un mundo mejor, más justo, más armónico y con una visión del hombre como una especie, no como un individuo que predomina. Sería fundamental para poder aspirar a sobrevivir históricamente. Un punto también en relación a esta situación social en México, claramente los gobernadores tienen que asumir una responsabilidad para con sus entidades, porque son ellos los responsables de una situación particular, más allá de las indicaciones generales del gobierno federal. Muy claro, doctor. Muchísimas gracias. Maestro Chertorivsky, si es tan amable. Muchas gracias. Pues yo quiero decir dos cosas a manera de conclusión. La primera, lo decía la premio Nobel, la primera mujer premio Nobel, María Curie, decía, y fraseo de memoria, decía, para tener menos miedo hay que saber más. Si sabemos más, tendremos menos miedo. Creo que un punto fundamental en esto es hacer caso a la evidencia, hacer caso a los diagnósticos, hacer caso a las mejores prácticas de política pública que se han dado en el mundo. Tenemos que aprender, tenemos que saber más y a ellos se le van a tener que inyectar muchos recursos. Sí, a la salud, pero también a la ciencia y a la ciencia médica para que podamos saber más y tener, por supuesto, menos miedo en esta nueva normalidad que estaremos viviendo. Segundo, esta época de estar en casa es una época que nos llama a la reflexión de cómo ayudarnos en familia para salir de los tiempos difíciles, porque esto va a pasar, pero estamos viviendo y para muchos es el primer momento donde se está viviendo una construcción tan complicada y por salud mental, por capacidad de resiliencia, de salir adelante de la crisis, necesitamos estar en armonía, necesitamos hacer un montón de cosas en familia que nos permitan estar sanos en este nuevo entorno, en este entorno de quedarse en casa, agarrar el libro que habíamos dejado en el buró, ver la película que habíamos querido ver, jugar juegos de mesa con las hijas y los hijos. Hoy es el Día del Niño, hoy pongámonos el propósito, a los que estamos en casa, de jugar con nuestras hijas y con nuestros hijos, de estar con ellos, de convivir, de platicar, de hablar la situación, porque estamos viviendo algo inédito y merece que nos conversemos, merece que podamos expresar las frustraciones y las angustias, los miedos que sentimos, porque de esa manera vamos a poder superarlo juntos, vamos a estar en entornos que nos favorezcan a sentir que lo mejor pues está por venir y que una vez que esto termine vamos a regresar, ojalá y regresemos a un mejor planeta, a un mejor mundo, mientras quedémonos en casa, quedémonos sanos, cuidemos a la familia y otra vez felicidades a las niñas y a los niños, disfruten a sus papás quienes están en casa con ellos. Muchas gracias Salomón Chertorivsky, un mensaje preciso. Ya no nos dio tiempo, doctores, y lo teníamos ahí apuntado. Ahora Salomón lo dibuja, el de la salud emocional, el de la salud mental, el del equilibrio, el de la armonía familiar en estos tiempos de crisis y de sentirnos terriblemente vulnerables porque no sabemos cómo será el futuro y eso nos provoca angustia
estrés, ansiedad. Les quiero agradecer profundamente a nombre del Financiero y de toda la audiencia que gentilmente se conectó con nosotros por medio de la plataforma. Gracias a Huawei por ayudarnos con las preguntas. Muchas gracias, doctor Alejandro Macías. Le agradezco profundamente que haya aceptado participar en este foro. Muchas gracias. Gracias, Salomón, Samuel, Leonardo. Es un placer estar con ustedes y con su auditorio. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Samuel Ponce de León, le agradezco profundamente su experiencia y su conocimiento vertidos en este espacio. Gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad de establecer esta comunicación. Ha sido realmente muy interesante. Gracias, Salomón. Gracias, Alejandro. Leonardo, un gusto y saludos a todo el público. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy agradecidos. Y maestro Chertovisky, agradecido siempre con su disposición para compartir con la audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, saludos al auditorio. Vamos a salir de esta. Vamos juntos, vamos todos, vamos bien. Muchas gracias. Y a nivel financiero, gracias a usted por la gentileza de su sintonía, de su conexión, de habernos seguido. El Financiero hace este esfuerzo para construir estos foros interactivos, participativos a través de estas plataformas. Lo convoco al siguiente, que será justamente de hoy en 8, el jueves 7 de mayo a las 11 de la mañana. El título: Perspectivas económicas, México después del encierro. El nuevo país que nos tocará construir. Estarán Gabriel Casillas, el economista en jefe de Banorte, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA, Luis Fonserrada, economista del American Chamber, todos ellos moderados por mi colega, compañero, el editor en jefe del Financiero Diario, Víctor Piz, estará moderando ese foro. Hasta entonces, muchas gracias y muy gentil por su compañía. Muy buen día.